Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar los titulares. Tras la inhabilitación de María Corina Machado, el gobierno estadounidense reiteró su exigencia a Venezuela de cumplir con los compromisos de elecciones libres. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de aproximadamente 4.700 millones de dólares destinados a Argentina. El Fondo Monetario Internacional rebaja al 1.9% la previsión de crecimiento para América Latina en el 2024. En medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció su regreso a la región en su quinta misión diplomática urgente, desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en octubre. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, ya que el gobierno estadounidense reiteró su exigencia a Venezuela para cumplir con los compromisos de elecciones libres antes de la primavera de 2024. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, recordó el compromiso de Maduro para elecciones justas y participación opositora, estableciendo un plazo hasta abril. La Casa Blanca reafirmó su postura este miércoles, exigiendo que el gobierno venezolano cumpla con sus compromisos para unas elecciones libres antes de la primavera de 2024. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que Maduro se comprometió el pasado otoño a permitir elecciones justas y participación de partidos de oposición, estableciendo un plazo que expira en abril. La amenaza de suspender los vuelos de repatriación de migrantes por parte del régimen venezolano si Estados Unidos restaura sanciones económicas generó una fuerte respuesta de Kirby, quien expresó que Estados Unidos estará observando de cerca la situación. El levantamiento temporal de sanciones económicas en Venezuela, que estaba condicionado a un acuerdo para elecciones libres, fue seguido por la ratificación la semana pasada de la inhabilitación electoral de la candidata opositora María Corina Machado por 15 años. Ante esta situación, Estados Unidos anunció la reimposición de sanciones sobre el sector de oro venezolano y amenazó con hacer lo mismo en abril con el sector petrolero y del gas. De esta manera, se demuestra el fracaso de las negociaciones de la administración Biden con la dictadura venezolana. La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, respondió a estas acciones afirmando que si Estados Unidos restaura las sanciones, Caracas suspenderá los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Las elecciones presidenciales deberían celebrarse en una fecha por determinar durante el segundo semestre del año, según el acuerdo de Barbados alcanzado en octubre pasado por representantes de la oposición y de Maduro. Sin embargo, las últimas acciones de la dictadura venezolana contra sus opositores demuestran que el proceso electoral no será libre ni democrático. En Venezuela, los 3 jefes de campaña de la candidata presidencial opositora María Corina Machado han sido víctimas de desaparición forzada. Durante una semana denunció su defensa el miércoles. Los abogados y familiares de Juan Freites, Guillermo López y Luis Camacaro han enfrentado obstáculos significativos para obtener información sobre su paradero. El abogado defensor, Omar Mora Tosta, anunció la presentación de un recurso de habeas corpus buscando aclarar la situación de los detenidos, quienes han permanecido en un limbo jurídico inaceptable para la justicia. Mora Tosta destacó que ni los abogados ni la familia han podido tener acceso a los detenidos a pesar de sus esfuerzos para visitar distintos centros de detención en busca de información. El día de hoy hemos venido, luego de hacer las diligencias en el Palacio de Justicia, ejerciendo un recurso de amparo de habeas corpus, toda vez que, a pesar de las declaraciones del Ministerio Público el viernes, en donde daban cuenta de que estas personas habían sido detenidas y relacionadas con una nueva trama judicial en la que ellos le adjudican hechos en los que, por supuesto, estas personas nunca han participado, porque son absolutamente inocentes y lo único que buscan es el ejercicio de los derechos ciudadanos a través del voto para recuperar el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Entonces ejercimos un recurso de amparo en la mañana de hoy porque estas personas se mantienen en desaparición forzada, en una suerte de limbo jurídico en el cual ni sus abogados han podido tener acceso a ellos, ni su familia. Son los garantes de los derechos y garantías de los ciudadanos venezolanos. Y no es posible que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas
se hagan comunes en Venezuela. No lo vamos a permitir. No se debe normalizar esa situación, ni con los trabajadores, ni con los estudiantes, mucho menos con los dirigentes políticos. Y eso es precisamente lo que venimos a exigirle a la Defensoría del Pueblo y especialmente al funcionario Alfredo Ruiz Angulo, que cumpla con el mandato constitucional y el mandato de la ley de la Defensoría del Pueblo y que inmediatamente interponga los recursos necesarios, sumado al que ya la defensa hemos interpuesto en los tribunales, para que aparezcan y cese la desaparición forzada de los coordinadores de 20 Venezuela. El Fondo Monetario Internacional ha dado luz verde a un significativo desembolso de aproximadamente 4.700 millones de dólares destinados a respaldar los esfuerzos del presidente argentino Javier Milei en busca de la estabilidad macroeconómica. Esta inyección de fondos llega en un momento crucial para Argentina, que enfrenta una aguda crisis financiera. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de aproximadamente 4.700 millones de dólares destinados a Argentina. El objetivo es respaldar los esfuerzos del presidente Javier Milei en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica en el país sudamericano. Argentina enfrenta actualmente una crisis con escasez de divisas, un fuerte endeudamiento y limitado acceso a los mercados internacionales de crédito, debido a las políticas económicas de izquierda implementadas durante los mandatos de los Kirchner y de Alberto Fernández. La decisión del FMI busca brindar apoyo financiero crucial en un momento crítico para la economía argentina, mientras el país se esfuerza por superar los desafíos económicos y sociales que enfrenta. En sus primeros 2 meses en el cargo, el presidente Milei ha implementado medidas audaces, devaluando la moneda local en un 50% e iniciando un proceso de liberación de precios. Además, se propone modificar extensas normas y leyes en un intento por revertir la crisis que afecta a más del 45% de la población argentina, con una inflación alarmante del 211% en el 2023. El desembolso inmediato, según el FMI, tiene como objetivo respaldar los claros esfuerzos políticos de las autoridades argentinas para restablecer la estabilidad macroeconómica. Esto llega en un momento crítico, ya que el Congreso debate un controvertido paquete de reformas propuesto por el gobierno de Milei. El FMI elogió el ambicioso plan de estabilización que se está implementando, centrado en establecer un sólido ancla fiscal, reducir la inflación de manera duradera, reconstruir las reservas y abordar las distorsiones y problemas de larga duración en la economía argentina. Sin embargo, la organización financiera advierte que el camino hacia la estabilización será desafiante. La séptima revisión del acuerdo crediticio con Argentina, que ha recibido la aprobación del directorio, aumenta la cantidad total desembolsada a alrededor de 40.600 millones de dólares, como parte de un programa de ayuda de 44.000 millones de dólares. La economía latinoamericana enfrenta nuevos desafíos según la revisión del Fondo Monetario Internacional, que ajustó a la baja las proyecciones de crecimiento para la región en 2024, situándose en un modesto 1.9%, aunque México y Brasil sorprenden con un crecimiento mayor de lo esperado. La situación general refleja desafíos persistentes para toda la región. El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2024, disminuyendo 4 décimas para situarse en el 1.9%. Argentina, en particular, enfrenta una crisis económica significativa, con una proyección de decrecimiento del 2.8% en 2024 debido a la herencia del gobierno izquierdista de Alberto Fernández. El informe del FMI destaca la situación en Argentina pese a los esfuerzos de Javier Milei, señalando un ajuste de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica como razón principal para la revisión a la baja. La tasa de crecimiento regional, excluyendo a Argentina y Venezuela, sería del 2.4% en 2024 y 2.3% en 2025. Por otra parte, el FMI destacó que México y Brasil, las dos principales economías de la región, tendrán un crecimiento mayor de lo esperado.
México verá un crecimiento del 2.7% en 2024, 6 décimas más de lo previsto, y del 1.5% en 2025. Brasil crecerá un 1.7% en 2024 y un 1.9% en 2025. Estas revisiones al alza se atribuyen a una demanda interna más fuerte de lo esperado y un crecimiento mayor de lo esperado en las economías de los grandes socios comerciales. Sin embargo, las mejoras no compensan la desaceleración generalizada en la región. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Para contarles que en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció su quinta misión diplomática urgente desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás en octubre. En esta visita busca establecer bases para la reconstrucción en Gaza, facilitar la implementación de un gobierno en la franja, aumentar la entrega de ayuda humanitaria y abordar la liberación de rehenes. En medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció su regreso a la región en su quinta misión diplomática urgente desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás en octubre. La Casa Blanca confirmó que Blinken viajará esa semana con el objetivo de establecer las bases para la reconstrucción en Gaza al término del conflicto, además de facilitar la implementación de un gobierno en la franja, aumentar la entrega de ayuda humanitaria a los civiles palestinos, liberar a los rehenes bajo custodia de Hamás y evitar la expansión del conflicto. Las negociaciones para un cese del fuego y la liberación de rehenes se intensifican, pero también crece la preocupación por una posible extensión del conflicto a toda la región. En sus visitas anteriores, Blinken recorrió Israel, Cisjordania, Jordania, Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía e Irak. El secretario de Estado estadounidense y el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mediador en la guerra de Gaza, reportaron avances hacia un acuerdo entre Israel y Hamás para una tregua y la liberación de rehenes. Se espera que Blinken aborde estos temas en sus encuentros en Oriente Medio. Cabe destacar que Israel y Hamás alcanzaron un único acuerdo de tregua de una semana en noviembre, logrando el intercambio de rehenes, pero desde entonces no se ha repetido el proceso. El grupo terrorista ahora exige un alto al fuego permanente a cambio de liberar al resto de los rehenes, una demanda que Israel ha rechazado. El viaje de Blinken busca abordar estas cuestiones cruciales y fomentar soluciones para la estabilidad en la región. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha instado en poner fin a la misión de las agencias de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo, conocida como UNRWA, tras las acusaciones de su presunta participación en los ataques de Hamás en octubre del 2023. Durante la visita de la ONU a Tel Aviv, Netanyahu abogó para que otras agencias reemplacen a la UNRWA para apoyar a los afectados por los ataques. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la misión de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, conocida como UNRWA por sus siglas en inglés, debe terminar. Esto tras las acusaciones de una presunta participación en los ataques del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre del 2023. Durante la visita de una delegación de la ONU a Tel Aviv, Netanyahu aseguró que otras agencias de la ONU y organizaciones de ayuda deberían reemplazar a la UNRWA para apoyar a los afectados por los ataques de Hamás en Israel. Esta semana, un informe publicado por The New York Times reveló que 12 empleados de la UNRWA fueron acusados de participar en actividades vinculadas al ataque terrorista de Hamás en Israel. El informe detalla que estos trabajadores fueron despedidos por presuntamente secuestrar israelíes, transportar munición y el cadáver de un soldado, así como participar en un asalto mortífero a un kibutz.
También se detalla que 10 de los trabajadores de la UNRWA pertenecen a Hamas y 1 a la Yihad Islámica Palestina. La inteligencia israelí basó sus hallazgos en el rastreo de teléfonos y seguimiento de llamadas. Tras las acusaciones, varios países, incluidos Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Australia y Finlandia, suspendieron la financiación adicional a la agencia. Esta situación destaca la crisis de confianza en la UNRWA y la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones y restaurar la transparencia en la agencia. Bien, y ahora nos enlazamos con el experto en Derecho Internacional y conductor del programa Geopolítica, Francisco Tudela, para analizar la situación en el Medio Oriente. Señor Tudela, bienvenido a Informe Diario. Quiero empezar por consultarle qué implicancias tiene, si es que efectivamente se comprueba, la participación de los trabajadores de la UNRWA en el ataque del 7 de octubre contra Israel. Bueno, Vanessa, acá hay varios problemas complicados, pero para ser breve, uno de los problemas es que uno de los 13.000 empleados que la Agencia para la Reconstrucción y el Socorro de los Refugiados de Palestina de Naciones Unidas tiene en Gaza, esos 13.000 empleados que tiene en Gaza son palestinos en su gran mayoría y por lo tanto eso representa un problema real. Un problema real, digamos, de alineamiento. La agencia recibió 2 críticas muy fuertes en el pasado. El Parlamento Europeo, y acá viene el segundo problema, planteó claramente que la ayuda que daban a dicha agencia debía ser condicionada a eliminar el contenido de los textos escolares, que son anti-israelíes. Y entonces, definitivamente, esto que parece ser ya un problema universal, que se da en varias partes del mundo, pues también se da en la Franja de Gaza, y los textos escolares que esta agencia suministra, evidentemente, digamos, son hostiles al Estado de Israel. Y en tercer lugar, el Estado de Israel alega que la presencia misma de la agencia, como es una agencia para refugiados, mantiene el estatus de los palestinos como refugiados en Gaza, lo que significaría que deberían regresar a algún lugar. Y la pregunta que está en el aire es a dónde deben regresar, y esto nos lleva a la creación de un nuevo Estado palestino. Entonces, estos son varios problemas que van más allá de la participación de algunos miembros vinculados a esta agencia, palestinos, en el ataque al sur de Israel, ¿no? Entonces, es un problema complejo que además enfrenta a Occidente con Rusia. Es Rusia la que se está oponiendo al cese de la ayuda. Occidente, los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, el Japón, Austria han suspendido la ayuda, y naturalmente esto genera un problema real, puesto que es una zona de guerra, hay 2 millones de palestinos ahí, y evidentemente el corte de la ayuda que la agencia da de golpe va a generar problemas humanitarios o va a acrecentar los problemas humanitarios que ya existen en la Franja de Gaza. Claro. Entonces es importante igual continuar midiendo la información. Señor Tudela, le agradezco mucho estar en este espacio. Muchas gracias, Vanessa. Estados Unidos considera incautar activos estatales rusos congelados y utilizarlos para financiar la reconstrucción de Ucrania. Esta acción representa un enfoque innovador ante la invasión liderada por Vladimir Putin. Aunque inicialmente se consideró ilegal, el respaldo del Senado estadounidense a una ley que permitiría la incautación señala un cambio en la percepción de su viabilidad. Estados Unidos considera incautar activos estatales rusos congelados y utilizarlos para financiar la reconstrucción de Ucrania. Esta posible acción refleja un enfoque innovador en la respuesta a la invasión liderada por Vladimir Putin. La posibilidad de incautar alrededor de $300.000 millones en activos rusos congelados
ofrece una vía para aliviar los costos estimados en más de 400.000 millones de dólares para la reconstrucción del país liderado por Volodymyr Zelensky. Aunque inicialmente se descartó la idea, el respaldo del Senado estadounidense a una ley que permitiría la incautación indica un cambio en la percepción de la viabilidad de esta medida. La continuidad de la agresión rusa en la infraestructura ucraniana ha generado preocupaciones sobre el futuro de la ayuda occidental a Ucrania, motivando una reconsideración de enfoques anteriores. Esta propuesta, que también cuenta con el respaldo de Canadá y ha sido considerada por la Unión Europea, plantea preguntas sobre cómo abordar las acciones de Rusia en conflictos internacionales y proporcionar apoyo financiero para la reconstrucción de Ucrania tras la invasión rusa. Pese a que la medida enfrenta desafíos, la revista Foreign Policy sostiene que podría sentar un precedente histórico para la responsabilidad económica de países involucrados en conflictos. Bien, hemos llegado a la parte final, nos despedimos por hoy, muchas gracias por acompañarnos.